Hay un niño, hay un niño de mi familia que está delicado de salud, ¿sí? De hecho, hasta ahora, pues nos dimos cuenta de la situación. Y hoy que recibimos como la, pues el diagnóstico y todo esto, hubo un momento en que yo sentí muchísima paz, a pesar de que la noticia no fue, o sea, fueron como varios momentos, ¿no? En el momento en que recibo la noticia y, y surge algo diferente cuando tú estás en este camino y es esa tranquilidad a pesar de las circunstancias que estés viviendo, ¿no? Y lo noté hoy. mm, un momento de tranquilidad y digamos que también me permitió darle mucha fortaleza a mis familiares. Sin embargo, hay algo que surge y es el temor cuando uno ha tenido una circunstancia de enfermedad en la familia, es decir, cuando ya han sido varias situaciones que se han presentado, entonces se acrecienta el miedo, se acrecienta el temor, se acrecienta la angustia. Me gustaría que de pronto lo exploráramos desde lo que pueden ver de la situación. Entonces, el tema que propones es básicamente cómo vivir la enfermedad desde los tres principios, desde este entendimiento. Bueno, no sé si alguien quiere arrancar con lo que ve, de acuerdo a lo que nos cuenta Angie, a la situación o a la circunstancia que está viviendo en este momento. Estaba, se me ocurrió en este momento algo, y es que me puse a pensar, bueno, cuando hay una enfermedad nosotros no podemos negar la enfermedad, ¿sí? Si hay un diagnóstico y algo, ahí está. Pero se me ocurrió en este momento pensar, yo no soy la enfermedad. No significa que lo que no me está, que lo que me está pasando no esté dentro de mi cuerpo. Pero puedo relacionarme con eso que me está pasando de una manera diferente en la forma como lo tomo. Si lo tomo como algo para sufrir o si lo tomo como algo que me está mostrando para ver algo más dentro de mí. Y en ese caso para mí sería algo positivo, ¿no? Como las personas, por ejemplo, que se enferman de cáncer y en lugar de rendirse a su enfermedad, empiezan a hacer cosas diferentes, a hablar de su enfermedad y más bien a dar a otras personas que estén en las mismas condiciones una fortaleza desde su interior de una manera diferente y no hundirse en su enfermedad, en el dolor y en la tragedia. Entonces, de pronto, al ver eso de esa forma, pues no digamos que sea algo positivo, pero es algo que sirve como para crecer interiormente. Gracias, Marci. Yo lo que veo es que cuando se presenta una circunstancia como esa llamada enfermedad, que al final es algo que está sucediendo a través nuestro o en nuestro cuerpo, la pregunta sería, o sea, yo comparto de pronto una situación que viví el año pasado con una serie de exámenes que tuve que hacerme y digamos que como resultado de esos exámenes tenía que hacer otros y otros para profundizar más. Entonces,
pude notar eso que está hablando Angie del miedo como tal, que te da el resultado de algo. Y empecé a analizar y a ver, pues más que analizar, a reflexionar qué era lo que sentía en esos momentos. Desde ese entendimiento, y el tema es que el miedo siempre está, o sea, sí hay un miedo, o sea, la realidad es esa. Y hay como un rechazo a lo que está sucediendo, y eso es lo que uno puede sentir o vivir en un momento determinado. Y es un poco, creo, lo que de una u otra manera siempre pasa por la mente de no aceptar o no creer que eso está sucediendo. Y una de las preguntas que yo me hacía cuando estaba en todo ese proceso y en esa serie de exámenes era, ¿cuál es la diferencia en hacerme o no hacerme el examen? O ir más profundo o no. Y la diferencia que vi simplemente es, lo que está pasando ya está pasando y no depende de mí. La única diferencia con un examen es que me van a constatar un resultado, o sea, me van a decir sí o me van a decir no, lo tiene. Pero lo que está pasando ya está pasando. Y la única diferencia es tener un resultado como tal. Y al final, la decisión es si voy a hacer algo o no con respecto a ese resultado o no. Y o sea, entrándome más hacia ese miedo y hacia ese rechazo, lo que me di cuenta es que al final, pues, el miedo más grande que uno tiene como ser humano es a morir. Pero también lo que me di cuenta es que al final, pues, tampoco depende de mí ni de absolutamente nadie que eso, pues, no sea así. Es decir, no determinamos ni cuándo ni cómo va a suceder. Y creo que como cualquier otra circunstancia de la vida, creo que sí nos muestra algo de nosotros mismos y es algo que tenemos que ver de nosotros mismos en esa circunstancia. Pero al final no depende de ti cambiarla o no, sino de vivirla en la enfermedad o durante la enfermedad. Pero no quiere decir absolutamente nada más. Yo creo que como todo en el entendimiento es el miedo o es el rechazo a vivir la experiencia en esa circunstancia. Pero pues lo que es lo que yo veo y lo que yo sentí en ese momento. Lo que yo puedo ver en este momento y lo que les quería transmitir es que hay un miedo colectivo en la familia, ¿sí? Porque hay unos antecedentes de una enfermedad que se ha venido dando en la casa. Entonces, cuando llega estas noticias o esta circunstancia, el pánico, el solo hecho de volvernos a trasladar a lo que ya pasó, a cómo se manejó, bueno, se dieron las circunstancias. Hoy lo pude notar claramente y es fuerte, muy fuerte, ¿sí? Porque es diferente cuando de pronto, bueno, no, lo veo de esa manera, cuando de pronto no has tenido una enfermedad en tu familia o llega algo que no, desconocido para tu familia, entonces es, pues, vivir la situación, pero no hay como un punto de comparación, ¿no? Como que no empiezas a decir qué va a pasar o cuál va a ser la resolución de esa circunstancia. Y lo que vi hoy fue un temor o sea, muy grande, un rechazo total a esto y más el solo hecho de que pues es un niño, es un primito que tiene 7 años. La verdad, ese temor colectivo es devastador porque tampoco te permite tomar decisiones o estar en ese estado de tranquilidad para fluir de forma diferente. Y lo vi, o sea, a pesar de sentir el temor, a pesar de
de sentirlo, de estar ahí, de acordarme de lo mismo porque volví al pasado. Lo que pude notar es que cada vez que te vas a esa circunstancia o a lo que ha pasado, pues es más difícil sentir esa aceptación. Igual, o sea, estamos en un momento donde hasta ahora recibimos la noticia. Respecto a ese temor colectivo, respecto a lo que nosotros hemos vivido, ahí es donde a veces no me queda claro si el pasado ya no está y realmente no está en mi mente. ¿Cómo verlo diferente? Gracias. Cuando dices la enfermedad, hasta lo que nos estás planteando, pues definitivamente yo creo que como dice Claudia, perdón, no puedes cambiar las cosas, ¿no? Ya en ese punto cuando te dan un diagnóstico, lo único que te queda es ver cómo las vas a aceptar, si lo vas a asumir, si lo vas a negar, porque definitivamente lo primero que hay, como dices, es miedo. Y más cuando pues es algo que a lo mejor a tu familia no le había pasado, por lo cual no habían vivido, pues lo primero que viene es el miedo, ¿no? Y es lo que se deja sentir. Y yo creo que, bueno, es un tema muy, muy amplio porque a lo mejor tú como prima, pues tú todavía estás más distanciada, ¿me explico? No lo vas a vivir igual que la mamá, que pues va a tener otras emociones, otros sentimientos. Pero hay que ver eso, ¿no? Primero, ¿cómo te colocas respecto a la noticia que te están dando? Si estás tomando conciencia de lo que te están diciendo o si te estás dejando llevar y estás actuando por el miedo. Y como dices, no, o sea, es un niño, o sea, podemos caer en la trampa de pensar, o sea, es un inocente, es esto, es lo otro, pero ahí nos volvemos a dejar envolver por el pensamiento. Y aquí tal vez, viéndolo desde otra perspectiva, pues este niño a lo mejor me está mostrando una enfermedad que estaba ya en mi sistema y que corresponde no sé, a los abuelos o a algún familiar. No sé, o sea, seguramente el niño está siguiendo esta dinámica de la enfermedad por algo, para mostrar algo, para hablar de algo, a lo mejor hubo personas que padecieron algún tipo de enfermedad difícil o complicada y que en otros tiempos las familias les daba pena reconocer que sus familiares sufrían esto y lo negaban o lo ocultaban o no lo decían. Entonces ahora a lo mejor es el momento de que se muestre, ¿no? De que en esta familia pues también sufrimos, de que en esta familia hubo gente que sufrió, que no se reconoció y que con este niño lo que viene a hacer es pues poner ruido, ¿me explico? O sea, ya no se puede negar que estamos en esta situación. Pero ahí pues solo corresponde, te digo, es asumirla, pero cada quien lo va a asumir pues diferente, o sea, porque definitivamente hay un miedo y hay un dolor. Y el dolor que no se reconoce, que no se asume, pues se va a volver a mostrar. Eso es desde donde yo lo veo, porque la verdad para mí sí me parece así súper amplio y te digo, o sea, podemos decirle a la gente que no tenga miedo, que no piense eso, pero yo creo que es muy difícil, o sea, que te entienda, ¿no? O sea, en ese estado de pensamiento, no sé. Lo que yo veo es que parte de lo que a veces nosotros queremos o nuestro, no sé, como hábito o inercia es querer resolver o querer acallar ese miedo. Y creo que la única forma o manera de vivir la situación es viviéndola con todo lo que trae, incluyendo el miedo y sintiéndolo totalmente. Pero Eso que también es creo que la única forma es decir, ser conscientes que yo solo puedo ser responsable de mi experiencia, no la de nadie más. ¿Sí? Es decir, tú no puedes ayudar a la mamá o al niño
en su experiencia, porque cada cual, digamos que así, debo respetar también la experiencia de cada cual. La única experiencia con la que yo mucho que puedo hacerme cargo es de la mía y acompañarlos a ellos en su proceso, como lo tengan que vivir y como lo estén viviendo. Porque recordemos que pues el tema, volvemos al tema y es, la experiencia viene de adentro hacia afuera, no hay otra dirección. Y un poco lo que tú decías cuando te confunde un poco el tema del pasado, de lo que se ha vivido, fíjate que también es una ilusión pensar, es decir, pueda que haya una coincidencia en la misma enfermedad, pero la experiencia es distinta, nunca es igual. Cada experiencia es diferente. Es un juego de la mente creer que es la misma. Y entonces empezamos a ir y volver, y si esto pasó, entonces entramos en ese juego y nos olvidamos de estar presentes con esa persona o con la familia o la persona que tiene la enfermedad para estar ahí acompañándolo. Y todo lo que se genera alrededor de la enfermedad o de esa situación, la mayoría de cosas son creadas por nuestra mente. Y la crecemos porque, como tú dices, pero es un niño, pero entonces le empezamos a poner una serie de connotaciones adicionales a lo que es. Y si volvemos a otro pilar fundamental del entendimiento de que todo es perfecto, pues si él es la persona a través de la cual se está viviendo esta enfermedad, pues es porque él es capaz de afrontar esta experiencia por el tiempo que sea. Y si él tiene que vivir 7 años, 8 años, 15 años, 30 años, no sé, no nos corresponde a nosotros decir cuándo ni cómo. Y al contrario, creo que una forma cuando uno está en estas situaciones que son tan retantes, agradecerle a la vida, poder vivirlas y ver qué podemos ver de nosotros en esta circunstancia. Este niño se vuelve un maestro para todos. Me trae mucha paz escucharlas a todas, a todos. Y lo que dijiste, Claudia, hace un momento me hizo clic en el sentido en que dijiste, si el niño está viviendo esa situación, si la familia está viviendo esa situación, es porque tienen la capacidad de afrontarla. Y de inmediato se me vino algo que pues hay en la Biblia y que dice que Dios no te da una prueba mayor de la que tú no puedas resistir. Y para mí eso es amor, aún en medio de una situación que nosotros damos una connotación o un significado negativo, aún esa situación con significado negativo, tenemos la capacidad en esencia de poder sostenerla, de poder atravesarla, de poder aprender de ella y digamos, la vida les está presentando a nivel familiar esta situación que hoy en día se llama enfermedad del niño. Y independiente de lo que toda la familia quiera, que pues obviamente querrán la sanidad del niño, así este sea el querer o la expectativa, no se va a poder cambiar lo que la vida sí o sí ya está presentando. O sea, la vida trae, mejor dicho, nos vamos en el tren de la vida y nos pasa por estaciones, bien sea que las estaciones sean de nuestro gusto o no. Lo único que podemos llegar a tener elección en ese camino es cómo vamos es si queremos aprender de la situación o no, o queremos rechazarla, si queremos aprender a amar la situación, el presente, aunque no se sienta chévere, o simplemente lo alejamos de nosotros, que pues sin duda va a seguir sosteniendo y aumentando el dolor. Entonces, hoy me
ha venido mucho todo el tema o la frase de que nosotros como seres humanos le vivimos dando significado a todo, todo le damos significado. Desde una manzana, un computador, una cortina, una máquina de ejercicios, una persona, cualquier cosa que nosotros tengamos enfrente, le ponemos un significado. Y con este tema, digamos, aún de la enfermedad también, a la enfermedad obviamente le empezamos a dar su significado, sus etiquetas, sus calificativos, esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no, esto pasó en algún momento, lo que quiere decir que entonces ahora también, en fin, generamos cantidad de significados. ¿Y qué pasa si toda esa cantidad de significado, o sea, qué pasa si nos damos cuenta, quiero decir, que no existe mayor significado que el que nosotros mismos le damos a las cosas? Porque realmente nada tiene un significado. Las cosas son completamente neutras hasta que nosotros entramos a etiquetarlas de esto es tal cosa, esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta. Y por último, lo que quería decir es que si ya la vida nos está trayendo diferentes situaciones, que en este caso en tu familia, Angie, es pues la enfermedad del niño, a todos y cada uno de nosotros tenemos situaciones diferentes que se nos están presentando y cuál es o por qué nos da tanto susto, tanto miedo y tanta resistencia a vivirlas, ¿sí? Es la vida que estamos teniendo, pero normalmente la resistimos porque queremos que sea de otra manera, que la vida se ajuste a mi forma de pensar y a lo que yo quiera, eso del niño de 7 años que entonces, ¿qué pasa si simplemente nos damos el permiso también de vivir la intensidad del momento, que te digo, la intensidad, vivir una enfermedad, que se viva en felicidad, en amor, en plenitud, en alegría? No, si hay una enfermedad, si hay un tema que para uno es doloroso, pues uno va a sentir el dolor, la angustia, pero la realización y demás se encuentra cuando nosotros somos honestos y nos damos la oportunidad de vivir la intensidad de la emoción que se esté generando, ¿sí? Es comprender que las hojas secas y las hojas verdes hacen parte del mismo árbol y que Dios no se equivoca con ninguna de ellas. Eso era lo que quería aportar. Mira que yo estaba pensando, oyendo a Angie, lo siguiente. Realmente el sufrimiento está dentro de las personas de su familia por las experiencias que ha tenido cada uno, no tanto de las personas que han estado enfermas, sino de las personas que lo rodean. Entonces están viviendo su experiencia y tienen miedo a esa experiencia. Pero hay algo que veo yo positivo, y es que el niño, afortunadamente, no tiene ningún condicionamiento hasta el momento de esa enfermedad. No sabe qué es esa enfermedad, qué le puede pasar, hasta dónde puede llegar, si lo va a inhabilitar, si le va a doler, si nada. Entonces yo pienso que él tiene a su favor ese. No hay condicionamiento de él en su pensamiento, no hay experiencia de esa enfermedad. Entonces al final yo creo que el niño les va a enseñar mucho, porque los que tienen el condicionamiento son los adultos o las personas que lo hayan vivido y las que han estado a su alrededor. De pronto entonces les va a dar una sorpresa.
una sorpresa porque cuando uno tiene la experiencia y el condicionamiento de cosas negativas, entre comillas, es cuando las cosas le pasan a uno una mala jugada. Pero cuando no y uno está desprevenido, esos pensamientos no existen. Entonces yo creo que de pronto él va a ser como algo que trae a la familia una enseñanza. Me parece muy chévere lo que han dicho y creo que estamos como armando un rompecabezas porque lo que se me vino fue como, es muy interesante la enfermedad en el sentido de que, digamos que puede ser que no la consideremos como que el estado común, ¿no? Entonces es como que te saca de la zona de confort. Y lo interesante de eso es que al sacarte, digamos, de la zona de confort, te saca del presente. ¿Qué hace? Es como que te lleva al pasado, el intelecto a buscar, déjame ver si hay en el historial una cosa similar, como que me diga cómo debo actuar en esta situación. Y al mismo tiempo, tengo que resolver y estás pensando en el futuro. Oye, ¿cuánto tiempo le va a durar la persona? ¿Cómo lo va a vivir? ¿Va a pasar esto? ¿Va a pasar aquello? De repente la parte logística, tengo el dinero, tengo esto, tengo aquello, ¿cómo voy a hacer? Entonces, fíjate, estás descolocado y estás directamente o en el pasado o en el futuro, en un posible futuro y en un pasado que es tu versión de ese pasado. Y realmente no estás en el presente viviendo la situación que es lo que dice Caro. Igual que lo que decía Marce, mira, el niño no tiene experiencia sobre eso y va a estar viviendo su presente de esa experiencia, pues de esa enfermedad, como sea que lo vea en ese momento. En cambio, los que están alrededor están por los otros dos lados, pasado o posibilidad de futuro. Entonces es interesante eso, sobre todo porque es algo que inmediatamente como que tiene la etiqueta, tienes que resolverlo. Y si consideramos que de repente, o sea, lo que dijo también Clau, o sea, ya eso está pasando. Y unimos la parte de que si vemos el amor en esa experiencia, vemos el presente en esa experiencia, vivimos el momento con esa persona que está teniendo esa experiencia. Posiblemente nos lleve a alguna solución que podamos hacer con nuestras manos, pero posiblemente no, o sea, solamente que vas a aprovechar ese momento con esa persona y vas a poder ver cosas nuevas, cosas que de repente no te enseñan otras experiencias que calificamos como mucho más cotidianas. Y eso es interesante también lo que dijo Marta, sobre todo me gustó mucho eso de que es un niño en este caso y exactamente no tiene toda esa referencia, todo el marco de referencia que tienen todos los demás, en este caso en particular, ¿no? Entonces, de repente en la enfermedad es curioso cómo cuando más necesitamos obtener la respuesta de la sabiduría, es como el momento así que estamos más, no, aquí no funciona el entendimiento, vámonos al intelecto, a buscar allí tengo que tener una respuesta. Y es al revés, pues es donde como que más es el momento de estar allí, pues serenarse, o sea, dar ese momento de vamos a estar presentes a ver qué pasa. Hay varias cosas que yo veo allí. Y la primera
tiene relación con lo que Clau decía, con lo decía Caro al final, es que pasamos por situaciones en que decimos, aquí los principios no funcionan, o cómo veo los principios aquí. Porque nos hemos ido con el malentendido de que entender los principios es no sentir miedo, no sentir tristeza, no sentir rabia, y solamente sentir paz absoluta todo el tiempo. Pero entender los principios lo que te permite es vivir cualquiera de esas emociones en paz. Eso es diferente. Porque te permites vivirlo. Y lo que veo es que los principios están actuando por todo lado en este caso. Perfectamente, o sea, son la muestra perfecta de cómo actúan, de cómo funciona el sistema. Por supuesto que están muertos de miedo. Si todo lo que hemos tenido, al menos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, son este tipo de situaciones y circunstancias, pues se nos presenta, vamos a sentir el miedo. ¿Y cómo ayudar? Sintiendo tu miedo. Sintiendo tu miedo con todo lo que viene, con lo que viene pensando y entonces qué va a pasar, porque es que además empezamos a proyectar en otras cosas, no solo en lo que está pasando. Y entonces mis hijos, y entonces yo, y entonces los que vienen, y entonces los demás. Y por supuesto eso acrecenta más ese miedo. Pero en el momento en que vives el miedo desde la paz, y vives incluso el rechazo a la situación, siendo consciente de que lo estás rechazando. Es solo eso, ser consciente de lo que está pasando. No cambiarlo, porque eso se da solo. No es un hacer. A eso se refieren en los principios cuando nos dicen no es algo que se hace, es algo que se da y se da de forma natural. Pero cuando entiendo, cuando lo vivo, y muchas veces el no querer vivirlo, pues es lo que no me permite ver eso que yo no estoy viendo en la situación. Pero es adentrarse a vivirlo y a vivirlo plenamente con todo, porque es que estar presente no es estar en paz, estar presente es sentir lo que siento, en paz. Eso es diferente. Entonces, la invitación que yo haría en este caso es, siéntelo. Y siente todo ese miedo y ese pánico y esa tristeza y esa proyección que haces hacia atrás y lo que te recuerda y todo, todo, pero conscientemente. Porque ahí es cuando te descubres. ¿Qué pasa cuando esto se presenta en mi vida conmigo? Pasa esto. Hoy pasa esto. Quizá más adelante pase otra cosa. Y en la medida que estemos en paz con lo que estemos sintiendo nosotros, que estemos en paz no quiere decir no sentir, recuérdate el miedo en la rabia en nada. Pues eso es lo mejor que yo puedo darle a los demás, a los que quizás no lo estén viendo, y hay veces nos sorprendemos con quién lo puede ver en algún momento, ¿sí? Y si no lo ven o no se sienten tranquilos, es porque no es parte de la experiencia que les toca. Pero lo único que puedes hacer ahora es asumir lo tuyo, y completico. Y qué miedo, y sí, y entonces mira cómo refuerzo mi creencia de que se repite y de que entonces qué pasa y la carga y el karma y todo lo que empezamos a validar. Pero mira cómo funciona. Es lo único que tienes que hacer, ver cómo funcionan en ti y ya. No hay nada más. Solamente quería hacer un apunte chiquitico ahorita que Lore estaba hablando del sentir, darnos permiso de sentir. Se me venía como esa imagen de, wow, o sea, cuando nosotros nos permitimos sentir, o sea, es el sentir lo que empieza a derrumbar las capas de adultizamientos, perdón la expresión, la palabra, que nos hemos montado a través de los años, las creencias, las validaciones, las deberías, las expectativas. Uf,
todo eso se desvanece cuando yo me permito simplemente sentir, y sentir es estar acá, sin expectativas de nada, ¿sí? Y ese desvanecimiento o ese derrumbe de murallas llamadas formas, interpretaciones de pensar, yo lo veía como volver a ser niños, a nuestra edad, en nuestras circunstancias, en el momento en el que cada uno estamos, cuando nos damos permiso de sentir, es cuando nos volvemos a dar permiso de ser niños desde la inocencia que tiene un niño, como le decía ahorita Marce, y sin tantas capas de pensamiento y de juicio, de interpretación que un adulto le pone al tema. Solamente estoy acá, estoy presente, estoy sintiendo. Bonito, feo, no importa, pero es como un niño. Si un niño está feliz, está feliz. Si un niño le desagradó algo, se pone triste y se molesta, lo expresa y es honesto, no tiene que decir, sí, estoy feliz y por dentro estar súper angustiado, no, el niño expresa honestidad todo el tiempo y eso es a lo que estamos llamados nosotros también a través de nuestro sentir, a ser honestos, es decir, a volver a ser inocentes, a volver a ser niños, a volver a ser lienzos en blanco, sin esas capas de adultos. Eso me llamó la atención, o se me vino a la mente cuando Lore estaba hablando del sentir. Sentir igual, niños, igual, inocencia, eso. Sí, A mí me dale. me gusta mucho lo que está diciendo Caro. Tenía pendiente por contarle a Clau esta tarde, justo con ese tema, pues como que me di cuenta de algo así, de esas cosas que te das cuenta que te hacen sentir así como absolutamente lleno, y es que vi una niña que acaba de conocer a alguien y tiene un momento agradable y entonces le dice como, ay, ¿quieres decirle algo más antes de que se vaya? Sí, te quiero mucho. Y entonces dije, ¿en qué momento nos enseñaron y aprendimos además y nos comimos el cuento completico de que para amar necesitamos tiempo? De que para sentir el amor necesitamos tiempo y necesitamos una historia detrás. Y me acuerdo que yo siempre, cuando tuve mi primer noviecito, así que sentía el enamoramiento total, como que nunca permití que la gente me dijera, ay, es que eso no es amor, porque ustedes no saben qué es amor. Sí, no, es lo que le dicen a los chiquitos. ¿Por qué no? Quizás hasta el más sincero de todos. Pero nos han dicho, si alguien viene y te dice te amo, te asustas. Pues apenas te conozco, ¿cómo me vas a querer y cómo me vas a amar? Tienes que conocerme, construir una historia. Y necesita pasar tiempo para que, además en español, que tenemos las dos palabras, entonces para que pasemos de querer a amar, ¿no? Porque es diferente. Y no, o sea, cuando puedes sentir amor siempre. Y eso es lo que pasa con los niños. En ese caso, y pues por supuesto en lo que estamos hablando con Angie y todo el tema, pero como que quería compartirlo porque era muy adecuado lo que decía Caro, es decir, el niño está sintiendo plenamente todo el tiempo, pero además si nosotros empezamos a sentir amor de la nada, también nos asustamos, porque hemos creído que necesitamos construir el amor. Wow, Lore. Yo te dije que era bonito, o sea, fue así como, Wow. mierda. No, y quiero redondear el tema porque uniendo lo que está haciendo Caro y Lore, y vuelvo y repito, y es, creo que el niño en este momento, bueno, creo no, estoy segura, el niño en este momento se convierte en un maestro para absolutamente todos los que lo están rodeando en este momento, incluyéndonos ya nosotros que somos, sabemos del tema, ¿sí? Porque
porque sería, es decir, es la oportunidad de ver cómo está viviendo el niño esto. Y estoy segura que lo está viviendo desde una perspectiva totalmente distinta a cómo lo están viviendo ustedes, los adultos o las personas que están alrededor de él. Porque como decía Caro y Marce, él no tiene ningún antecedente de absolutamente nada. Él está viviendo plenamente lo que está sucediendo en este instante en él o a través de él, sin juicio, sin absolutamente nada que lo perturbe. Y seguramente todo lo que pueda sentir puede ser más transmitido por los adultos o por el miedo de los adultos que lo que realmente él esté pensando como tal frente a eso. Y si lo está sintiendo, igual, o lo que esté viviendo, lo está viviendo desde cero. O sea, para él todo esto es una experiencia nueva cada instante de su vida. Y lo que yo he visto en niños con enfermedades muy fuertes, inclusive terminales, es la profunda aceptación que un niño tiene a su situación, o a su circunstancia, o a su enfermedad. Es más, muchas veces ellos mismos son los que en un momento dado, como decimos, hay una rendición total a la situación. Pero definitivamente nosotros los adultos sufrimos y ese dolor y ese miedo que tenemos intenso es aceptar lo que es. Porque de una u otra manera estamos pegados a, como decía Cara, una expectativa de cómo tiene que ser o no debería ser, o cuándo. Y ese creo que es el mayor ruido que uno puede sentir frente a una circunstancia de estas. Y ese fue uno de mis grandes insights o experiencias que tuve hace 3, 4 semanas. Y al final el tema es no aceptar lo que es. Pero cuando tú logras darte cuenta y caer en cuenta de que todos somos conciencia y que en el momento, o sea, todos debemos respetar ese proceso, y lo único que me hace sufrir es no permitir, creer que lo puedo parar, creer que yo puedo hacer algo para que sea diferente, querer sentir algo distinto, querer que los otros sientan algo distinto o que lo vivan distinto. Y pues lo que es. Y ese creo que es el mayor dolor y rechazo que podemos tener, y es querer, al final, si uno se entra bien profundo, cuando está uno en ese mar de dolor, y me lo dijeron en esos momentos muchas personas, es el exceso de pensamiento. Es tu ego creyendo que puede hacer algo distinto. Pero como decía Caro, si estás presente y asumes totalmente tu experiencia, la tuya, no solamente vas a poder verlo tú diferente, sino todos los que están alrededor tuyo. Porque algo pasa y el nivel de conciencia aumenta automáticamente para todos. Respecto al presente con los niños, digamos que, bueno, en una circunstancia que pasó cuando ya, bueno, una persona de la familia estaba muy enferma, pues uno veía a los niños correr, los niños estaban felices a pesar de las circunstancias. Y en ocasiones querer que no lo sientan, ¿no? Que no, o sea, como tratar de que no es, digamos, no hace ruido porque pues en ese caso la persona está enferma. Y lo otro es el evento de muerte, o sea, el significado que le damos a la muerte. Porque es evidente, un niño puede estar en un velorio y está feliz, está tranquilo.
Y lo que decía Caro, realmente es quitar esas capas que nos alejan de ese sentir espontáneo, de vivir el momento a momento. Bueno, yo me di cuenta de algo, se me cayó un malentendido a través de algo que tú dijiste, Claudita, algo que le escuché también a Lore y a mi hija. Y es con respecto a que desde el mismo momento en que Angie planteó el tema y ella misma dijo, yo lo viví desde la paz, estaba tranquila. Yo dije, o sea, de inmediato dejo de centrarme en mí y empiezo a pensar es en el resto. Y yo digo, bueno, ok, si es fácil para mí de pronto verlo a través del entendimiento y lo que sienta, sentirlo a través de ese entendimiento con paz. Pero yo me fui hacia afuera. Bueno, ¿cómo hago yo para que todo esto se viva de la misma manera en todos? ¿Cierto? O sea, como que esta misma tranquilidad y esta misma paz que yo estoy sintiendo, yo me siento en el deber moral, pues en la obligación de hacer que sea extensivo a todos. Y cuando tú dices, Claudita, no, es que esto me corresponde a mí, el foco está puesto sobre mí, es cómo estoy viviendo yo la experiencia, esto es diferente, ¿cierto? Esto es distinto porque definitivamente este entendimiento pone el foco sobre nosotros, no está buscando como ese bienestar general. Y creo que fue como lo que aterricé a través de lo que escuché en ustedes. Es como no sé, como quitarse un poco la carga de que yo no tengo por qué llevar el peso del bienestar de todos. Finalmente el entendimiento me da la oportunidad de comenzar por mí misma y según lo que, de la manera como yo pueda estarlo viviendo, podré de pronto expresarlo hacia afuera, ¿verdad? Creo que ese es como el aporte que podría yo dar en cuanto a la paz que puedan sentir el resto, es sentirla primero en mí. Y pues eso era. Muchas gracias. Está muy bien con eso. Entonces, bueno, Angie, mil gracias nuevamente a todos por participar. Y bueno, nos esperamos.